Señoras y señores, muy buenas noches. La ventana de temas de hoy en Videoluz Televisión se abre como cada miércoles noche para traerles un tema que, bueno, entendemos que pueda ser de su interés. En este caso es un tema en el que vamos a mirar a la actualidad, porque ya el futuro es casi realidad actual, y desde luego al futuro, porque vamos a hablar de circunstancias y de temas que nos van a asomar a lo que nos va a venir en cuestión básicamente de creación de energía. Después del miércoles pasado, donde tuvimos una tertulia sabrosa, flamenca, sabrosa básicamente para que le habla, porque es una de mis pasiones, el flamenco es nuestra cultura musical, pues ahora vamos a mirar justo a lo contrario, insisto, vamos a mirar un poco al futuro, vamos a mirar a empresas emergentes, empresas de Lucena, que están apostando por mirar a tecnologías del futuro, repito. Contamos esta noche con Laura Marín Lara. Laura, buenas noches. Buenas noches, Rafael, ¿qué tal? Laura es ingeniera industrial y bueno, viene en representación del grupo EFI, antiguo Energy Panel, que está dedicado a la generación de energía solar. Y a mi derecha tenemos a Carlos García Blasquez. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Es ingeniero también y la empresa GENAC, una empresa dedicada a la hidrogeneración, es decir, a la generación de agua dentro del grupo Keiter Intercom. Una empresa de frío, pero que ahora se han diversificado con esta nueva línea en la generación de agua. Por no perder mucho tiempo, vamos a ir andando. Grupo Intercom, Keiter, teníais vuestra línea de trabajo con el frío consolidada. Energy Panel EFI, que es la de ahora, la empresa de ahora, vosotros teníais vuestra línea anterior con, bueno, empresas de muebles, incluso de comunicación, Radio Lucena, ahí añorada Radio Lucena, sí, queda ahí. Entonces la pregunta es común, bueno, ¿qué día se os ocurre complicaros la vida? ¿Y por qué? Es decir, mirar al futuro y entrar en un terreno totalmente nuevo. Vale, pues si quieres. Si quieres empieza, por favor. Pues como ya sabes, nosotros venimos de un sector muy distinto, veníamos del mueble de baño y bueno, nosotros nos complicamos la vida, pues realmente el promotor que inició esta aventura fue mi padre, que es de vocación muy tecnológica y sí que siempre tiene una gran preocupación por todo lo que es la ecología, la eficiencia energética, las renovables. Entonces, por cuenta propia, con fondos propios, inició toda esta aventura de Energy Panel, que después ha sido absorbida por el grupo EFI, en la que a lo largo ya de todos estos años, desde el 2005, hemos ido desarrollando equipos de eficiencia energética adaptados al pequeño consumidor. Entonces, en este caso es una inquietud, la semillita fue una inquietud particular, que luego pues lo que hemos estado al lado de él y no hemos conseguido formar y llegar a esta altura que él ya había consolidado una empresa, pues la verdad que es un honor para nosotros y la verdad es un trabajo muy gratificante porque la verdad que trabajas para un bien mayor. Entonces pues este es nuestro pequeño inicio, es una inquietud particular. Y en el caso vuestro, Carlos, ¿cómo se os ocurre entrar en esta línea nueva? Pues yo creo que hoy, Laura, vamos a compartir muchas cosas. Porque esa inquietud por la tecnología me parece fundamental. El desarrollo tecnológico es el que te permite estar posicionado y construirte un futuro. Si no tienes desarrollo tecnológico te vas a ver limitado en tu desarrollo futuro. Nuestra tecnología proviene de dos orígenes, uno muy conocido de la refrigeración comercial aquí en Lucena desde hace muchísimos años, el otro origen nos proviene del aire acondicionado con la antigua Seat San Montilla, y esto es lo que permitió adquirir unas tecnologías en el ámbito de la refrigeración para responder a un mercado que requería una tecnología avanzada de refrigeración. Pero la tecnología únicamente no basta, tiene que ser tecnología útil y por lo tanto tienes que buscar también utilidades al valor que tú tienes, a las tecnologías que tienes, y en el caso de la refrigeración hay una inquietud constante por buscar nuevas aplicaciones a aquello que conocemos ya, la tecnología de la refrigeración. En este contexto, en el año 2008 se hizo un proyecto de investigación y desarrollo, como muchos otros que se hacen, algunos que tienen éxito y otros no, para, como todos sabemos, el aire acondicionado gotea. ¿Cuánto gotea? ¿Qué calidad tiene ese agua? Entonces desarrollamos una máquina para maximizar el agua que gotea. Y esos primeros resultados en cuanto a cantidad de agua y en cuanto a calidad de ese agua fueron suficientemente buenos
como para seguir este proyecto de I+D con nuevos proyectos y colaboraciones y dar lugar a la empresa que hoy en día es ENAC, ¿no? Hablábamos antes un poco de qué día se ocurre el cambiar un poco el chip en entrar en esto. Hay que decir ya de antemano que quienes lo iniciaron esto pues fueron, entre comillas fueron visionarios de la situación actual. Qué hablar o qué decir de la crisis energética, qué decir de la sequía, ¿no? Entonces, evidentemente, son líneas de trabajo que en el futuro van a tener una utilidad fundamental. Un ratito para explicar la generación de energía eléctrica a través de paneles solares y la hidrogeneración que hacéis vosotros. Vale, nosotros lo que hacemos realmente es utilizamos una bomba de calor aplicada al sector doméstico para calentamiento de agua principalmente. ¿Vale? Entonces lo que hacemos nosotros es una máquina que es renovable porque la mayor parte de esa energía que utilizamos para ese calentamiento de agua es de origen renovable, es gratuito porque viene del ambiente. Entonces, trabajamos la eficiencia energética. Nosotros estamos muy enfocados a lo que es el sector particular, ¿vale? A lo que nos llega a todos. Entonces, pues hacemos máquinas domésticas principalmente en las que aplicamos lo que es la tecnología básica de bomba de calor y siempre intentamos dar un plus, un añadido, combinando con otras tecnologías. Ahí es donde nosotros hacemos nuestros propios proyectos de investigación, desarrollamos e investigamos, porque además cada vez hace falta combinar todos los sistemas. En cuanto a nivel de empresa, bueno, nosotros tenemos un largo recorrido, ya de casi 20 años. Iniciamos, como ya te comenté, en este año 2005, hemos tenido varias evoluciones, primero a través de Energy Panel, luego a través de EFI, conseguimos ampliar nuestras instalaciones y bueno, como hitos principales, pues el año 2010, cuando resurgió la marca EFI, que ya nos reinventamos como para llegar a un mercado más amplio. Y en el año 2022 recientemente, que la verdad hemos sufrido una gran expansión porque la demanda se ha incrementado mucho. En cuanto, bueno, voy un poco con retraso, pero respecto a nosotros sí que queríamos mencionar que a nivel local sí que hemos hecho una empresa instaladora para hacer llegar esa eficiencia energética a lo que es el usuario. Pues nosotros, curiosamente, nos llega mucha gente preguntando, ¿vosotros tenéis paneles fotovoltaicos? Lo nuestro no producíamos paneles fotovoltaicos. Pero al final, con tanta pregunta y teníamos equipo, decidimos esa eficiencia energética que hacíamos y nosotros practicamos y vendíamos a otros países, hacerla llegar a ese nivel local y constituimos la empresa de Fiesta, que tenemos aquí sede en Lucena, y ahí sí que hacemos venta de paneles fotovoltaicos. Porque un poco ahondando en la pregunta, la utilización de sistemas de energía solar hay varios, ¿no? Hay varios sistemas. Lo que hacéis vosotros, que es aprovechar la energía térmica para Exacto. calentar agua. Luego están los paneles fotovoltaicos que trabajan con el silicio, que es lo que Exacto, y luego los centro. grandes huertos de estos que vemos en el campo con las placas. Esos son generación de energía solar para vender a la red. Para vender que a es la otra red. cosa distinta, ¿no? Que es, bueno, sí, pero al final es lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos tanto, tenemos un panel híbrido en el que defendemos que en sitio de espacio reducido, a la vez que se utiliza un espacio para producir electricidad, que se produzca calor, que es un producto que tenemos nosotros, que es bandera para nosotros, es un concepto que tiene mucho sentido en sitios con limitaciones de espacio y que tienen grandes demandas térmicas. Y bueno, los grandes huertos solares son totalmente necesarios, pero el más necesario pienso yo que son las pequeñas instalaciones y que todos y cada uno de nosotros contribuyamos particularmente a la eficiencia energética, que todos tengamos en nuestra casa. Realmente eso es repartir la generación y es lo que tiene sentido, más que una macroinstalación que también los ecologistas están ahí detrás, pues tienen su impacto medioambiental importante. Entonces es más importante que cada uno de nosotros haga ese aporte desde su propia vivienda. Ahondaremos luego sobre toda esta cuestión. En la hidrogeneración hay varios sistemas también, decir que es una cosa ya antigua, antiguamente de forma artesanal, ya incluso los incas recogían el agua de la niebla, porque yo vivía a 2000 y pico metros. Entonces la idea estaba ahí. ¿Cómo la habéis plasmado y qué sistema exacto utilizáis en vuestra empresa? La necesidad, como tú dices, siempre ha estado ahí. El agua es fundamental y distintas civilizaciones no muy lejanas en el tiempo han tenido interés de captar agua, ya sea agua de lluvia, ya sea agua de la bruma, con distintos sistemas normalmente mecánicos como redes, etcétera.
hay otros sistemas también con líquidos o sólidos absorbentes. Nosotros utilizamos la tecnología de refrigeración. Para que se entienda fácil, nosotros enfriamos el aire por debajo del punto de rocío de tal manera que condensa agua. ¿Qué hemos aportado tecnológicamente? Lo que hemos aportado es asegurar que la calidad de ese agua es alta y que el consumo energético para obtener un litro de agua sea bajo. Estas son las claves de esta tecnología y donde hemos enfocado nuestro desarrollo tecnológico de los últimos 15 años. Como decías, ha habido mucho interés por conseguir agua por muchas razones, para riego y principalmente para beber. Nosotros la necesidad que hemos detectado es de agua potable en situaciones en las que el agua está contaminada, no está disponible o el agua que se está bebiendo no es una solución óptima. Y me explico. Ahora mismo utilizamos muchísima agua embotellada. Se ha disparado el consumo de agua embotellada en el mundo. Por muchas razones, porque el agua esté contaminada o porque la prefiero comparado con el agua de red que tenga, aunque sea potable. Y el agua embotellada sí que tiene un impacto muy grande, que no está tan relacionado con la sequía, pero sí que produce muchísimos camiones transportando agua embotellada por el mundo, muchísima generación de residuos plásticos, microplásticos en el agua que bebemos, y ahí es donde nos enfocamos principalmente. Como desarrollo de nuestra empresa y desarrollo de las aplicaciones, en un origen nos centramos en ejércitos, en gobiernos, en situaciones de respuesta a catástrofes, humanitarios. Fuimos evolucionando hacia sectores industriales remotos, como pueden ser barcos, plataformas petrolíferas, minas, zonas en construcción, y nuestra evolución incluye algo que ya hemos empezado, pero que es el mayor potencial que tenemos a futuro, potencial como empresa y potencial de impacto en la salud de la gente, en el medio ambiente y en la economía, que es el sector comercial, que le llamamos. Es decir, todos aquellos edificios públicos, ya sean oficinas, hospitales, hoteles e incluso las casas, que estén utilizando agua embotellada o dispensadores con el bidón, reemplazarlo por agua atmosférica, por coste y por ecología. Entonces, por decir algunos ejemplos, en un origen empezamos, pues, por ejemplo, con el ejército español, ¿vale?, que utiliza nuestra tecnología. Un ejército que ha sido fundamental para nosotros es el ejército de Estados Unidos. El año pasado nos seleccionaron entre las 14 empresas con tecnología más interesante para su ejército y formamos parte de un programa. En campamentos militares con equipos portátiles, por ejemplo, este que vemos aquí es en Portugal. Estos equipos portátiles que al final te permite en una necesidad temporal, como una situación de conflicto, una respuesta a una catástrofe, dar una solución momentánea a ese abastecimiento de agua potable, ha sido nuestro origen, porque era una necesidad mucho más imperiosa. Aquí, por ejemplo, podemos ver el ejército de Malasia, que es con el que hemos hecho el proyecto más grande hasta ahora. Son no sé si 30 islas con destacamentos que tienen, donde no les llega agua, entonces la transportan en barco con un coste muy alto, pues es poner generación atmosférica. O control de frontera, esto que me bajo aquí, control fronterizo en Panamá, por ejemplo, donde transportaban antes el agua embotellada en helicóptero. Pues como esta también hay situaciones humanitarias. Esto es una comunidad remota en Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Y como esto, pues tenemos eventos. Este es la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Panamá hace un par de años o algo más. Pues también para eventos de este tipo. Respuesta a catástrofes. Por ejemplo, esto que vemos aquí es en Emiratos Árabes Unidos y es para dar 5.000 litros de agua al día en una situación de catástrofe. Este ejemplo de aquí es el mismo en el huracán María de Puerto Rico, que fue hace aproximadamente 5 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que en una situación de conflicto o de catástrofe natural, lo primero que hace falta es llevar agua y energía. Entonces nosotros damos una solución que es autónoma en energía. Aquí podemos ver comunidades remotas, en este caso es en Colombia, una máquina de 500 litros para dar agua, esta también es en Colombia. Son comunidades remotas que no están conectadas a la red y dependen del suministro de agua embotellada. La Unidad Militar de Emergencias Española, así como otras agencias de respuesta a catástrofes europeas, también lo utilizan para catástrofes naturales. Colegios, esto es un colegio en Benín, por ejemplo. Esto es una comunidad también remota en Chile. Entonces, como desarrollo de la empresa y desarrollo del mercado, esto es un campo de refugiados en Jordania, de refugiados sirios. Pues veis una dispersión muy grande. Aquí tenemos aplicaciones industriales para una plantación de palmas en Malasia. Esto es un invernadero en Chile, si no recuerdo mal. Hemos ido ampliando
Esto es una fábrica de chocolate, una plantación de cacao, perdón, en Honduras, o barcos petroleros, por ejemplo, como en el mar de China meridional. O incluso en casas. Aquí vemos una vivienda que tiene un generador de agua de 50 litros para el agua potable, para la familia. Restaurantes, hoteles, cada vez más con hoteles ecológicos. Esto está en el pabellón de aquí de Lucena, entonces todo el que vaya al pabellón puede beber agua atmosférica y puede probar el agua del aire de Lucena, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Autocaravanas, etcétera. Lo que buscamos principalmente es aplicaciones donde nuestra solución sea la solución óptima. Y eso incluye algo que ha dicho Laura, que me parece muy importante, que es encontrar eficiencia en todo lo que sea posible. Y en nuestro ámbito eso proviene de una reducción del consumo eléctrico y del uso de energías renovables, haciéndonos compatibles con, por ejemplo, fotovoltaica. Las ideas ya se han expuesto en la generación de agua, en la generación de energía. Laura también ha tocado un poco el impacto medioambiental, por ejemplo, de los huertos solares, con los depósitos de hormigón que quedan en el suelo y demás. Volvamos un poco atrás. Esto es lo que hacéis, pero claro, el parto es largo. Me refiero desde que se ocurre la idea hasta que se pone en marcha. ¿Qué serie de pasos hay que ir dando? Es decir, ya tú hablas un poco de plazo, hemos hablado de 15 años y tal. Desde que una idea se más o menos piensa o se atisba hasta que se pone en marcha, ¿qué serie de pasos hay que ir dando? ¿Cómo se pone negro sobre blanco lo que está en la cabeza? Bueno, bajo mi punto de vista tienes que trabajar en equipo. La idea romántica de un inventor visionario tiene que haberlo, porque alguien tiene que tener la iniciativa y tirar del carro, pero al final el trabajo de un equipo, si me permite, multidisciplinar, que tiene tanto la visión tecnológica como la visión de mercado, y que tenga capacidad de hacer un análisis de realmente qué impacto podemos tener, de qué conocimientos partimos y cuáles nos falta, que tenemos que compensar, y esto hay que buscarlo, y ser muy organizado en ir desarrollando por hitos, porque no se llega a todo lo que quieres conseguir en un solo proyecto de un año, y tienes que marcarte hitos que te permitan ser escalable en el tiempo, y ya sea a nivel de tecnología dar pasos incrementales, como a nivel de mercado ir a mercados más a corto plazo y en paralelo ir preparándotelos a largo plazo, no trabajar únicamente ni en el largo ni únicamente en el corto. En nuestro caso, por ejemplo, el largo es llevar un generador a cada casa, que hoy en día consume agua embotellada, pero eso lo llevamos preparando 3 años y todavía no lo hemos lanzado. O plantas de hasta 1 millón de litros al día, que llevamos 2 años trabajando en nuestro primer proyecto en Francia. Son cosas que requieren tiempo, tanto por el desarrollo tecnológico y su validación, asegurarte que no vas a pegar un patinazo y luego no funciona, ¿no? Como asegurar que hay un mercado detrás y trabajarte ese acceso al mercado. Y cuando hablamos, como decía Laura, que venden en el internacional, ¿no? No es tan fácil como vender aquí. Y tienes que tener los distintos aliados allí para asegurarte que hacen su trabajo alineado con tu estrategia. Y eso no da resultado el primer año. Y eso un poco cuánto cuesta, me refiero no en términos económicos, que también cuánto cuesta en convencer, en preparar, lo que acaba de decir Carlos, salir al extranjero es una complicación porque claro, hay que cumplir una serie de hitos y una serie de estándares y tal. ¿Eso dónde se encuentra la fuerza y la energía para seguir para adelante ahí? Pues nosotros, como cuesta tanto, efectivamente, nosotros sectorizamos al igual que ellos. Entonces, los proyectos los pones de a corto, medio y largo. Puede ser que a corto saques un producto que sea más comercial y tenga una salida más temprana, aunque realmente no es tu objetivo, porque no tiene pues ese carácter innovador. Nosotros tenemos un producto de batalla, por así decirlo, que con él sufragamos, ¿no?, pues el desarrollo de otros proyectos más interesantes. A veces cuesta mucho. A nosotros tenemos un proyecto bandera de hace muchísimo tiempo, que es el hibridar sistemas, y nos ha costado pues que haya una crisis energética y una subida de precios y una escalada tremenda hasta la de ahora, cuando realmente a los usuarios finales es cuando le ha dolido el bolsillo mucho, es cuando han valorado esa opción que a priori era más cara. Pero claro, una vez que se amortiza en el corto plazo, es verdad que hay tecnologías que se pueden amortizar en 1 año y hay tecnologías que se amortizan en 3. Entonces cuesta más defender esa que se amortiza un poquito más, pero a la larga es más interesante. Entonces
al final pues necesitas también que el ambiente socioeconómico se alinee. Entonces, en ese aspecto a nosotros, pues la subida de precios y toda la crisis energética nos ha favorecido, porque también es verdad que hay un impulso que también depende un poquito político, de administración, que eso es cuando van poniendo normativas, van marcando, pero bueno, de eso no puedes depender porque van por retraso. Al final eso sí que te marca. Tengo un muy buen mercado en Francia. ¿Por qué? Pues porque la normativa prohíbe poner termoeléctricos. ¿Por qué no lo tengo igual de bueno en España? Porque se pueden poner. Entonces, pues va marcado eso. Siempre prioriza el producto pues que puedes sacar a corto plazo, y esos proyectos de más interés los va dosificando e intenta sacarlos también en el momento. Y luego, a la hora de la comercialización, ya entramos en todo ese terreno que estamos diciendo. Claro, todo esto es que hay que caer en la cuenta de que estamos hablando de mercados internacionales. Carlos lo ha mostrado ahí claramente, vosotros habláis de, bueno, ya está en los gráficos, lo has puesto. Y todo esto desde Lucena. A ver, es decir, que estamos compitiendo con, me imagino, empresas emergentes y empresas punteras del mundo entero. Hoy día, entiendo yo, la comunicación y lo que es el mundo digital facilita todo este camino, pero tiene su mérito, ¿no? Desde Lucena irse al mundo, ¿no? Te voy a compartir una reflexión mía en relación a eso. Tenemos muchísima suerte. Nuestra generación tenemos muchísima suerte. Evidentemente hemos tenido acceso a mucha más formación que la generación anterior. Hemos tenido acceso a viajar, hemos tenido acceso a tecnologías de la información que nos permite estar informados de qué pasa en el mundo. Podemos tener videoconferencias a la hora que queramos con cualquier país del mundo. Pero además, todos conocemos la historia de emprendimiento de muchas personas de Lucena. Y creo que eso nos permite, uno, contar con su asesoramiento porque tienen mucha experiencia. Dos, saber que sin la sensación de estar preparado para ello, mucha gente ha tomado la iniciativa de manera valiente y de ir hacia adelante y lo ha conseguido. Nosotros, con toda la preparación que tenemos, también podemos hacerlo. Y tenemos que hacerlo muchas veces en contra de lo que la opinión tradicional pueda pensar, en contra de que es difícil desde Lucena. Es difícil desde Lucena y desde un pueblo de Alemania, donde hay una multinacional. Cuando nos vamos fuera nos damos cuenta de que no tenemos menos oportunidades que los demás. Tenemos muchos recursos a nuestra disposición. Si somos responsables para estar formados e informados y somos valientes, no tiene tanto mérito. El mérito es intentarlo, principalmente, y ante la primera torta que te lleves, porque te llevas muchas por el camino, seguir creyendo que lo vas a conseguir y seguir insistiendo. Para mí eso es lo fundamental. Pero te vuelvo a decir que creo que somos privilegiados tanto por el acceso a la formación e información como por el ejemplo que tenemos de otras personas, ¿no? Y en ese sentido, tú también lo tienes claro que, bueno, tú un poco compartes tu vida entre Lucena y Madrid. Tú estás en Madrid, que me imagino que en Madrid tienes una pequeña, digamos, una más perspectiva del mundo en general, ¿o no variaría nada de si estuvieras aquí? No, Lucena es un pueblo muy emprendedor y esto es un espíritu y esto que no se respira, una motivación que no se respira en ningún otro lado. Yo coincido totalmente con Carlos en que aquí hay un ambiente que se respira, que se nota y que lo vemos. Tenemos muchos ejemplos y eso en otros sitios no lo encuentras para nada. En Madrid, pues por desgracia, yo lo que más trato son grandes multinacionales, que es lo que la pequeña empresa como nosotros, PYME, que es contra lo que luchamos, para que seamos un sector grande y que no nos coman las grandes multinacionales a todos. Y Madrid, pues de eso está pues lleno. Efectivamente, yo estoy con vosotros, yo soy cordobés, lo digo de cuando en vez, y el carácter y la forma de pensar es completamente diferente. En Lucena no hay miedo al fracaso, eso sí lo tengo claro. La gente va generando su vida y sus proyectos y si la cosa no sale bien, pues me levanto y sigo trabajando. Eso es muy importante. Y luego otro detalle también que ha dicho Carlos me parece muy interesante, por poner ejemplo.
Leverkusen en Alemania es una población en la que está la Bayer. La Bayer es la mayor empresa farmacéutica probablemente del mundo, y Leverkusen llega escasamente a 100.000 habitantes. Todo el mundo vive de la Bayer, pero bueno, tiene hasta un equipo de fútbol en la Bundesliga. Sí, sí. El equipo aspirina le llama, tiene la aspirina puesta. Entonces, realmente el ejemplo de que cualquier sitio a fecha de hoy, con la tecnología de la que disponemos, puede ser sede de cualquier empresa, ¿no? Seguimos. La administración. Cualquier proyecto hoy día pues tiene, o bien por el seguimiento de la normativa, como hemos dicho, bien por la, determinadas ayudas para a lo mejor pues, el emprendimiento, la exportación y tal, incluso las subvenciones, toda la energía alternativa estuvo muy subvencionada en su momento, luego la cosa varió. ¿La administración es un mal necesario o es una ayuda en un momento determinado? Ahí lo dejo. No, yo creo que simplemente forma parte del mundo y que es necesario que haya una administración y es útil que haya una administración, y puede ser mejor o puede ser peor. Puede ir más alineado con tu ideología o tu forma de verla o menos. Pero lo importante cuando lideras un proyecto es conocerlo. Si puedes influir para que las cosas sean más justas o funcionen mejor, hazlo. Pero habitualmente tenemos poca influencia. Entonces, simplemente conocerlo, asegurar que cumples toda la normativa, aparte de tu propia exigencia interna, asegurarte de que si hay oportunidades también las conoces, ¿no? Como en financiación de proyectos de investigación y desarrollo. Nosotros tuvimos una ayuda y un premio de la Comisión Europea para el desarrollo de generadores domésticos, precisamente para este mercado. Qué bien que eso exista y qué bien que sean muy estrictos en la elección de los proyectos que hacen, porque es dinero público. Entonces, está muy bien que todas esas cosas existan. Las empresas lo único que tienen que hacer es conocer cómo funciona el mundo y tomar decisiones que sean correctas, ¿no? Entonces... Y de alguna manera, de alguna manera no, hay que cumplir la normativa, claro, lo que hemos dicho, y claro, pero a veces esa normativa, lo has sacado tú antes, es tan variada en algunos sitios que a veces... Es muy variada y condiciona. Al final, coincido totalmente con Carlos en que lo importante para nosotros a nivel de empresa es conocer las reglas del juego. Y en función de eso, pues ya tú te manejas y tomas decisiones. Y luego de ahí nosotros intentamos influir en lo posible. Nosotros, por ejemplo, aquí en la empresa instaladora que tenemos a nivel local, por así decirlo, pues intentamos decir a una administración más pequeña, ¿no?, que es más cercana, pues oye, implementa soluciones de eficiencia energética en tus edificios públicos, que es algo que pienso que la administración debe y puede hacer, y es factible y es necesario, sobre todo predicar por el ejemplo, porque lo tenemos que poner todo. Pero a nivel de eso, pues a nosotros lo que mejor nos ha funcionado con la administración hay proyectos de investigación que son difíciles de acceder también, porque los criterios son exigentes, los plazos son largos, entonces son para proyectos, no te lo puedes plantear para un proyecto de un producto que quieres sacar mañana. Pero sí que tenemos buena experiencia de esas colaboraciones, sobre todo con centros tecnológicos que hay muy profesionales y que nos han llegado a sacar productos aquí en España, que no tienes que irte a un sitio raro, con tecnología muy puntera y con los controles muy avanzados. Entonces la administración, pues en lo que podamos, pues intentar pues mejorar lo que se pueda. Otro aspecto de vuestro trabajo, que evidentemente ya ha salido en la conversación, que es el respeto al medio ambiente y contar con el medio ambiente. Efectivamente, tanto la hidrogeneración como la energía, en este caso térmica, para calentar agua y generar calefacción, pues tiene su correspondiente cuestión medioambiental. Entonces, me imagino que eso es prioritario en vuestro trabajo. Me imagino que es prioritario también considerar esa variable, porque de hecho todo esto lo que va pretendiendo también, aparte de generar cada uno vuestro trabajo, es colaborar de alguna manera a cambiar toda la mentalidad de alguna manera energética, ¿no? ¿Eso va a costar trabajo? Bueno, yo creo que evidentemente se habla mucho más del medio ambiente, cambio climático en los últimos años, y por la edad que me imagino que puedas tener, Laura, yo creo que estamos en la generación puente de los que se pueden sentir un poquito culpables, ¿no?, de lo del cambio climático, a los que se pueden sentir un poco víctimas, que ellos esto lo han heredado, ¿no? Yo creo que estamos en las dos, realmente. Y me parece que el siguiente paso no es, oye, vamos a frenar
el cambio climático, vamos a dejar de contaminar. Yo creo que el siguiente paso ya es, vamos a compensar y revertir lo que hemos hecho, que ya no es no contaminar, no tener impacto en el medio ambiente, sino corregir el impacto que ya hemos tenido. Yo creo que ese va a ser el próximo paso de mentalidad, y me parece que empresas como las que representamos pueden contribuir en parte a ello. Y que en cualquier caso tienes que tenerlo en cuenta en tu actividad personal y empresarial, ¿no? Me gusta mucho el concepto que ha empleado de víctimas, porque realmente es que nosotros venimos de una generación, bueno, de muchas generaciones de pleno crecimiento, todo crecimiento, años, casi un siglo de crecimiento, que hemos contaminado mucho. Y es que el problema que nosotros, que además tenemos hijos, es que la siguiente generación va a ser víctima, literal, porque van a sufrir, no van a tener la misma disposición de recursos que hemos tenido nosotros para nada. Va a haber problemas de escasez de suministro energético, va a haber problemas de agua. Entonces, pues es que estamos en esa obligación, porque es que se nos viene encima ya. Entonces, es una rueda que ya está girando y sabes que va a llegar. Y además es doloroso, porque nos va a llegar a lo que más queremos, ¿no? Que son a nuestros hijos, ¿no? A nuestros descendientes. Entonces, pues es que es un deber ya lo que tenemos, es un deber y bueno, sí que se habla mucho de medio ambiente, pero yo aún así he hecho mucho en falta esa educación ambiental. Yo, por ejemplo, a nivel no lo veo. Bueno, en Instagram, por ejemplo, que es lo que más se lleva ahora, yo no veo nada. Veo muchos vídeos de muchas manualidades y muchas historias, pero de ambiental, educación ambiental, problemática real que tenemos, hombre, para ser un problema tan gordo, lo que tenemos encima, pienso que aún así se habla poco. Entonces yo creo que hace falta esa concienciación y bueno, eso es que ya sabemos, ¿no? que la vemos venir, pues hacer todo lo que podamos para frenar y luego para revertir, como bien dice Carlos. Yo que soy de una generación anterior a la vuestra, yo soy de la anterior, yo soy de los contaminantes. Nosotros yo creo que en la mayoría también, ¿eh? Bueno, pero más o menos estamos... Yo recuerdo en el programa La Casa Grande, Radio Lucena, sí, hace muchos años, comentaba yo que, bueno, porque cuando hablamos de medio ambiente, con Mercedes López Cuenca, con Lourdes Fuentes y tal, porque bueno, el medio ambiente, la contaminación, porque es que nuestros nietos van a ver y nuestros nietos van... No. La muestra de lo que ha acelerado todo el deterioro es que nuestros nietos, por supuesto que lo van a ver, pero es que nuestros hijos también, que sois vosotros, y casi no me va a dar tiempo a mí a verlo también. Entonces eso implica que hay una aceleración, como tú has comentado, muy seria en el deterioro, y que lo que sí es importante sería desprender toda la idea de la conservación del medio ambiente de la lucha política. Es decir, esto no es que ni de izquierda ni de derecha, no, mire usted, esto es de todos y además por necesidad y además ya, no puede ser mucho más tiempo. En ese sentido, en la hidrogeneración y en la generación de, en este caso, agua caliente, pero bueno, electricidad en sí, ¿qué huella de carbono tenéis por ahí cada cual? ¿Cómo lucháis contra eso? Pues nosotros principalmente en los suministros de material que tenemos para fabricar nuestros equipos y principalmente en la eficiencia energética. Nosotros lo que más hemos trabajado... Para que te haga una idea, hemos dedicado 120 años de ingeniero en estos 15 años a desarrollar la tecnología que tenemos. Te diría, el 80% de eso es en eficiencia energética. En nuestro caso son intercambio de calor, ventiladores, filtración, circuitos frigoríficos, que van enfocados a que el kilovatio hora, energía, que te cuesta un litro de agua, sea lo menor posible. Y mucho menor que en otras alternativas de agua potable que se estén usando, que lo simplificó a la agua embotellada. Esto es lo principal. Y como sociedad tenemos muchísimo margen de reducción de consumo de todo, de agua, de electricidad, y en el caso de la energía, lo que hace EFI es algo evidente donde hay una oportunidad de ser más eficiente. Y es que además económicamente es rentable. Entonces ahí ya sí que no tenemos excusas, ¿no? Ni normativa, ni de inversión, porque hay muchas formas de hacerlo, ni de coste. No tienes que hacer un esfuerzo económico para ser más sostenible, si me permiten, ¿no? Porque hay soluciones que son más eficientes y te va a tocar el bolsillo como ahorro, ¿no? Entonces ya no tenemos excusa, ¿no? Y vosotros, en cuanto a la generación, en este caso de calor. Pues nosotros, obviamente, en ese aspecto es común con Carlos, porque
tenemos una tecnología, aplicaciones distintas, pero tecnologías similares, entonces trabajamos muy en esa eficiencia energética, intentar que los consumos para la producción sean los mínimos posibles. Entonces sí que hacer hincapié que al final esto es, nosotros lo hacemos a nivel de nuestro equipo, intentamos que sea lo más eficiente posible, pero lo importante es el concepto de global, ¿vale? Entonces no vale tener el mejor equipo de eficiencia energética si luego haces un uso irresponsable de él. Entonces de nada vale que tenga unas placas fotovoltaicas que son buenísimas, pero luego resulta que disparo mi consumo y que gasto pues muchísima agua. Entonces la concienciación llega en todos y cada uno de los ámbitos, desde el reciclaje, al uso del agua, al uso de la energía, a lo que gasto, hasta lo que compro, hasta los regalos de Navidad, que yo creo que también se nos va, y eso es una generación de plásticos, se traduce en reciclaje, en todo. Entonces es un concepto que realmente lo engloba todo. Entonces nosotros de cada uno de nuestras áreas intentamos sacar la solución óptima, pero que no tiene sentido si no se ataca por todos los lados. De plástico y de cartón. Me explico. Estas Navidades hemos tenido todas nuestras casas, como ahora ya todo es vía online, pues entonces las cajas de Amazon nos han inundado los pasillos durante todo esto. Y realmente, bueno, es otra manera de ver la vida, pero habría que repasar cosas. Volviendo a las políticas medioambientales. Volvemos otra vez a la política. Lógicamente los políticos son los que nos gestionan. Vamos viendo año tras año, reunión tras reunión, de los foros de medio ambiente en distintos sitios del mundo, donde para empezar los países más contaminantes o van a regañadientes o casi no van o no llegan casi a ponerse de acuerdo. Si todo está tan claro, da la impresión de que la voluntad política no acompaña, ¿no?, a la velocidad de esto, ¿no? Sí, hombre, desde mi opinión sí que se puede hacer más. Lo que pasa es que, claro, hay muchos intereses que yo también desconozco y hacen que ciertas cosas, aunque sean prioritarias para el bien común, no se prioricen. Pero sí, desde legislaciones que sean obligatoriamente, pues la eficiencia sea más obligatoria en las casas para todos los aparatos nuevos que se compren, pues los propios reciclajes. Entonces sí que políticamente al pequeño consumidor sí que se pueden trasladar pues medidas más eficientes, que sean más efectivas. Lo mismo que estamos viendo ahora, el tema de la luz, eso, perdona, es energía, no debería de ser política. Y nosotros hemos visto una política en un sentido, una política en otro sentido, depende de un gobierno y no tiene sentido. Tiene que promoverse lo que es la generación renovable, tampoco ni se tenía que pagar un impuesto ahora y tampoco lo de ahora, que ha mejorado, pero bueno, oye, si tú lo pagas a 25, ¿por qué te lo pagan a ti a 5? Eso no debería ser un negocio tan descarado, al menos, ¿no? Debería ser más rentable para ambas partes. Entonces, políticamente, pues sí, la verdad que no podría ir más. Mejora, sí, al ritmo necesario. Bueno, en mi opinión, el ritmo que tenemos, que podría ser mejor. Abundando en la famosa factura de la luz, uno de los arcanos más extraños del mundo, nadie la entiende o casi nadie la entiende. La energía hay la energía alternativa y luego tiene que haber obligatoriamente también una energía, digamos, de consumo seguro, que son las energías antiguas, digamos, más contaminantes, para que la red nunca se quede desabastecida. ¿Llegará un día en que con solo energías alternativas podamos cubrir todas las necesidades? Hombre, esa pregunta sé que es muy difícil de responder. No, hombre, capacidad tenemos. Lo que pasa es que ya ahí también vuelves a entrar en decisiones políticas. Las nucleares, ¿son renovables, no son renovables? Es que ha llegado a ser una decisión política. En unos gobiernos se ha promocionado y en otros no. Entonces, también tiene hasta eso, podríamos llegar, hasta eso tiene un sesgo político. Desde luego se puede hacer mucho. Y yo lo que sí invertiría es que en lo doméstico, que se hiciera todo lo que se pudiera, y a nivel industrial, que también son grandes consumidores, pues queda todavía mucho ámbito de mejora. Vamos un poco a eso. En el consumo energético, básicamente la luz. El consumo de luz, el gran componente de consumo de luz es el consumo industrial, el consumo empresarial. Y en el consumo de agua, antes lo comentábamos, el gran consumo de agua básicamente es el riego en la agricultura. También lo comentábamos antes de iniciar el programa. Posiblemente el gran conflicto mundial que va a venir cuando sea, ojalá sea muy tarde o no llegue nunca, va a ser por el agua potable. El agua potable va a ser un bien escaso
dentro de un tiempo, ¿no? Somos muchos habitantes en el mundo, la población sigue creciendo. Esa perspectiva, ¿cómo se contempla desde vuestra idea de generar agua de la forma que la hacéis? Eso, ¿qué cantidad de todo ese macroconsumo, incluido el agrícola, pudieras conseguirse con la hidrogeneración? Nosotros nos hemos enfocado, como te mencionaba, al agua potable, al agua para beber, principalmente porque tiene un coste, que es el coste energético de obtenerla. Por decirte, ¿para qué estás dispuesto a pagar 4 céntimos por litro? Para beber, sí, es razonable. Para ducharte, tiene que sobrar un poco el dinero para ducharte con agua a 4 céntimos el litro. ¿Para regar olivos? No. Yo creo que el problema de la gestión del agua en el mundo es que llueva más o llueva menos, tú tienes el agua que tienes y cada vez se está usando más ese agua, tanto para generación eléctrica con hidroeléctricas, como para riego, como para industria, como a nivel doméstico. También cada vez se usa más agua. Hay algunas cosas que van mejorando. El uso del riego en la agricultura cada vez es más eficiente, y más riego por goteo, hidroponía, etcétera. Pero no paramos de aumentar nuestro consumo de todo en el mundo. Entonces también tenemos que tocar cuánto necesitamos consumir cada persona. A nosotros nos preocupan otras cosas, además de eso. Nos preocupa que el agua natural, superficial, subterránea, en el mar cada vez está más contaminada. Ya no solo de disponibilidad de agua, sino de calidad de ese agua. Cada vez está más contaminada. Cada vez es más difícil llevar a cualquier punto de la red de agua potable de un país agua que realmente cumpla con la normativa. Si hiciéramos analítica de agua en los grifos de cada casa, nos podríamos llevar sorpresas. Ese para mí es otro problema muy grave, y ese es el que se está ahora mismo solventando con agua embotellada, que es una barbaridad estar metiendo agua en una botella de plástico y transportándola en un camión de un sitio para otro del mundo, que además a veces no es 100 kilómetros, a veces son miles de kilómetros los que viaja ese agua. Nosotros no vamos a solucionar tantos problemas, por desgracia, me encantaría, pero por lo menos el del agua para beber, ahí sí que queremos tener un impacto, ¿no? Y ese impacto proviene, primero, en las situaciones que hemos planteado al principio, de necesidad urgente, respuesta a catástrofes, etcétera, y segundo, en el mayor fuente de consumo de agua embotellada, que es edificios públicos, viviendas, etcétera. Ahí es donde queremos tener impacto. Y de alguna manera podría pensarse en un futuro, lo repito otra vez, creo que lo he hecho antes, la repito otra vez, una generación de energía en general, energía eléctrica en particular, pero energía en general, solo con energía verde. ¿Eso se puede conseguir? Bueno, vaya por delante una cosa que hay que partir de una base. La energía eléctrica no se puede almacenar. Ese es un problema gordo. Entonces, se puede, pero es caro. Entonces, claro, ahí es donde entonces ahora mismo no es rentable. Entonces, ¿cómo pudiéramos generar de alguna manera toda la energía verde para el consumo que tenemos ahora? ¿O habría que pasar indefectiblemente por reducir el consumo? Que esa es la siguiente pregunta. ¿Tenemos que cambiar todos nuestros hábitos? Hombre, eso indudablemente. Porque a la pregunta que haces es que es una pregunta que la respuesta prácticamente es: si entendemos por energía convencional todo lo que son combustibles fósiles, todo eso se agota. Entonces eso no es es que tenemos, porque esto da para lo que da, depende de cómo se gestionen, dará para más años, para menos años, pero el caso que eso es que tiene un fin, porque es limitado, no es una fuente infinita como tenemos gracias con otras tecnologías. Entonces, lo que señalaba Carlos antes es el tema, es que vamos a más, el tema no es que estamos frenados, sino es que vamos a más. Entonces, obviamente pasa porque todos y cada uno de nosotros vayamos a menos en ese consumo de energía, a un uso más responsable de todos los recursos, en todos los ámbitos, en la industria, en el doméstico, en todos. Entonces, pues, la concienciación es obligatoria. El tema que es las tortas que nos daremos hasta que lleguemos a eso, pero no nos queda otro por un tema de gestión de recursos mundiales. Sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con Laura, ¿no? Pero de todas maneras no te quiero quitar la ilusión. Yo creo que podemos soñar con la fusión nuclear, ¿vale? Eso es ¿Vale? Que estamos trabajando en ello. Energía eterna. Sí. Que puede haber otras fuentes de energía
de origen electromagnético, que podría haber, bien. ¿Que puede haber formas más eficientes de almacenar energía? Sí. Hay que apoyar esa investigación que no tiene un resultado a corto plazo. Y ese es uno de los retos. Poner dinero en eso sabiendo que no tienes un retorno a corto plazo. Entonces lo único que tenemos que hacer como sociedad, ya hables de España, hables de Europa, hables de oeste del mundo, occidente, es cuánto estás dispuesto a poner de dinero para el largo plazo. Que en el corto plazo lo vas a pagar, porque vas a tener más impuestos para poder financiar eso, etcétera, etcétera. ¿Cuánto estamos dispuestos a ponernos lo difícil para competir con China, por decirlo rápido? Esa es la decisión, y esa es una decisión política. Y yo no me quiero meter en política, pero pienso que la política al final no debemos culpabilizar únicamente al político. Los políticos hacen lo que entienden que la población quiere que hagan, porque luego les vamos a votar. Para mí el origen de todo debe ser que la población esté informada, que hagamos un ejercicio de responsabilidad, cada uno individual como ciudadano, de informarse lo mejor que pueda. Y entonces podrá exigirle al político lo que entienda que es mejor para él o para la sociedad, ¿no? Entonces yo partiría por ahí, ¿no? Y luego confiar más en los técnicos y en los científicos, que hacen, hay gente muy buena en el mundo y muy sensata y que sabe de esto infinitamente más de lo que podemos saber Laura y yo, ¿no? Que deben influir más en este tipo de decisiones. No tienen que tomar las decisiones, pero deben influir más, ¿no? Y bajo mi punto de vista estamos en un mundo, antes te mencionaba la palabra romántico, ¿no? Que es demasiado romántico en cuanto a la figura del líder político que decide con olfato. Vamos a utilizar más el conocimiento que tenemos, que hay mucho. Antes la has señalado, disculpa, antes la has señalado tú respecto a la idea de políticamente, es que esto no debe ser, esto no es un asunto mayor, no es algo que debe ser un sesgo político. Entonces, coincido totalmente en Carlos, que esto se debería de llevar con determinados profesionales ajenos por completo a la política y hacer un plan mayor que nos tenga a todos y que no entienda ni de color, ni de partido, ni de nada. Entonces, yo creo que debemos de concienciarnos de que esto no es una cosa ni de un bando ni de otro, esto es un problema común que nos afecta a todos y que hay que llevarlo de una forma general, más allá de lo política, y desde luego yo confío muchísimo en muchísimos técnicos, muchos profesionales que hay, y es una carrera de largo, y entonces hace falta hacer una apuesta ahora porque hace falta mucha investigación para llegar a ese lugar. Efectivamente, lo hemos comentado antes, yo lo he comentado en muchos foros, el plantear una política medioambiental verde, o como se quiera llamar, una política medioambiental sostenible, básicamente ya no es una cuestión política, ya es una necesidad imperiosa de cara pues, a una cosa tan sencilla como la supervivencia de nuestra sociedad y la supervivencia de nuestro planeta, ¿no? Porque, y vuelvo otra vez a la pregunta que ha quedado un poco antes diluida, ¿ahí se atisba una posibilidad de una energía inagotable? No. El hidrógeno, el tal, o sea, la fusión... Ninguno de nosotros lo veremos, en mi opinión. Sí, se está trabajando en ello, no es algo a tan corto plazo, sí, pero nosotros no lo vamos a ver. Eso puede que esté en la teoría marchando. La fusión nuclear seremos capaces de controlarla, de eso estoy convencido, pero todavía queda un largo camino por recorrer y se ha recorrido mucho ya, ¿eh? Pero que eso no lo vamos a ver nosotros. Yo creo que yo no lo veré. Sí, ahora mismo, como bien dice Carlos antes, es un tema romántico prácticamente, que desde luego se tiene que empezar ya, pero no, actualmente no tenemos nada que nos lleve a ese punto. Hace poco salió, ¿no?, una noticia de que en Estados Unidos habían conseguido que la energía que generaba la reacción nuclear era mayor que la energía que se le aportaba al sistema para que se produjera esa reacción. Eso es un hito. Eso es un hito que está casi al principio de la cadena de hitos hasta llegar a tener una central de energía de fusión nuclear, ¿no? Entonces se está trabajando en ello, queda mucho. Volvamos otra vez al día a día, un poco por ir terminando, nos queda todavía algún rato, pero en fin, 10 minutillos escasos. Vuestros próximos retos en el futuro, volvamos otra vez un poco a más corto plazo, en los próximos 5 años, ¿qué quisiera hacer GENAC para decir, bueno, lo estoy haciendo bien o estoy cubriendo mis expectativas? ¿Qué quisiera hacer EFI también un poco en ese sentido, por poner un plazo, 5 o 7 años vista? Bueno, para nosotros la línea sí que la tenemos ya marcada, estamos cada vez más consolidados en el sector doméstico y lo que queremos es hacer llegar nuestras soluciones domésticas al máximo número de viviendas posible. Nosotros ya durante ese tiempo en el que intentamos ya ese mercado existente actual, lo que siempre luchamos, porque siempre estamos buscando algo mejor, ¿vale? Entonces siempre luchamos por sacar esa solución un poco más eficiente
Y lo que queremos en esos 5 años, nuestro reto principal es no ser solo mi sistema que pongo en una casa, sino ser una parte de un todo. Entonces, queremos meternos en la casa, pero queremos estar conjuntamente con el equipo de agua, con el equipo de generación, con el equipo de clima, con el equipo de ventilación, ¿vale? Que cada vez son más importantes. Entonces, un objetivo a corto plazo durante esos 5 años es integrar nuestros sistemas en una domótica general de la vivienda y de las casas para poder trabajar mejor. ¿Y vosotros, en general, cómo lo...? Pues vamos a ver, mi carta a los Reyes Magos, ¿no? Para los próximos años. Para los próximos 5 años. A ver, bueno, lo primero que los Reyes Magos le traigan a mis padres un generador de agua para que lo pongan en su casa de 10 litros al día. Es el primero, y que igual que a mis padres se lo traigan a mucha gente, ¿no? Y quitemos un montón de agua embotellada y a la empresa le vaya muy bien. Que seamos capaces de reducir el consumo energético, que ahora mismo está en aproximadamente 0,2 kilovatios hora por litro, a 0,12 kilovatios hora por litro, que espero que lo consigamos este año, a ver si entre este año y el año que viene. Hemos tenido la suerte de confirmar que nuestra solución es buena para una serie de aplicaciones, porque hemos tenido ya proyectos en esos sitios. Complementar todos esos sectores que estamos trabajando en el corto plazo y llegar a todos los sitios donde lo nuestro sea lo más óptimo. Y seguir trabajando en el futuro, que para nosotros es este sector doméstico y plantas de 1 millón de litros. Y como es la carta de los Reyes Magos, no me quiero ir muy lejos, que hagamos la primera en Francia, que está en proyecto, y que ese proyecto lo repliquemos en otros sitios. O sea, por lo que veo un poco lo micro y lo macro, o sea, algo así, sí. los dos extremos, ¿no? Volviendo un poco al día a día también, desde vuestra perspectiva, ¿qué conciencia medioambiental y energética en los sectores que manejáis vosotros hay, por ejemplo, en Lucena? En Lucena, ¿cómo pensáis que la gente, este programa, cómo lo va a interpretar? ¿Le va a despertar realmente interés? La idea es que de alguna vez, de una vez por todas, pues se nos encienda la bombilla a todos de que esto no es una elección que yo quiera hacer, es una obligación. Yo creo que como es un tema que se ha politizado, está demasiado polarizado el tema. Y a mí me gustaría quitarle un poquito de emoción a esto de lo verde, ¿no? Que ni hace falta ser de Greenpeace, ni hace falta que te dé exactamente igual. Yo creo que tenemos que ser conscientes. Y no sé lo que pensará la gente que está ahora mismo escuchando, pero yo lo que aspiro es que por lo menos seamos conscientes de que es verdad que el hombre tiene un impacto en el mundo. Y es verdad que cada vez más, porque ya somos muchos y con unas técnicas cada vez más potentes. Tenemos que autorregularnos como seres humanos. Si hemos podido crecer tanto y ocupar todo el planeta y cargarnos bosques para hacer cultivos y muchas más cosas, tenemos que también tener la capacidad de autorregularnos. Esa es la responsabilidad que tenemos como especie, ¿no? Si me permite. Entonces, sin llevarlo a ningún extremo político de ningún tipo, que seamos conscientes y que lo que esté en nuestra mano pues seamos razonables y no miremos para otro lado. Yo añadiría que a lo que ya ha dicho, que seamos conscientes y que transmitamos esa conciencia. Yo creo y percibo que no estamos educando en esa conciencia ambiental, o al menos lo que veo alrededor. Precisamente mañana, que es el 26 de enero, es el Día de la Educación Ambiental, que pues mira, coincide con nuestro programa, y creo que de eso nos falta mucho y tenemos que enseñar, porque si no enseñamos vamos a seguir, pues vamos a ir lento en una cosa que es necesario. Y a nivel de lo que dices de Lucena, nosotros sí que tenemos una experiencia muy directa por esta empresa instaladora que tenemos aquí en Lucena, en Fiesta, y al final, igual, tanto en Lucena como en otros lados, al consumidor final, ¿cómo lo nota a veces? Pues con normativas o con subidas de precios. Entonces, pues por desgracia han subido mucho los precios y sí que al final te conciencias de una forma porque te obligan, de otra forma pues porque tienes esa cultura y de otra forma que te duele el bolsillo. Entonces, bueno, es una forma de concienciación obligatoria, pero al final es efectiva también. Porque lo que sí está claro, y ese mensaje, estoy totalmente de acuerdo, es que esto es una labor de todos. Esto no es de la población, de los políticos, de los técnicos, es un poco... Los técnicos investigan, la economía apuesta por algo en concreto y eso desarrolla un proyecto hasta el final. Tiene que contar con las decisiones de los políticos y tiene que contar también con la propia formación de la población.
educación ambiental. Yo creo que esas dos palabras son básicas y fundamentales en esta cuestión. Estamos ya terminando, nos quedan escasamente 5 minutillos. En estos 5 últimos minutos, bueno, el último mensaje de cada cual, a ver qué pensáis, qué le podemos decir a la audiencia que nos oye. Yo que estoy muy contento de estar aquí, te agradezco mucho y agradezco a Videoluz que me haya invitado, que me parece que hacéis una labor muy buena de compartir con Lucena sobre tantos temas tan diversos, y os lo agradezco, y ya que me da mis 2 minutos de gloria, Sí. que animar a la gente a que sea atrevida, a que se piensen las cosas, pero que tenga iniciativa. Esto que estaba hablando de los que nos han precedido en muchos desarrollos empresariales espectaculares y que me parecen dignos de alabar, que se puede y que hay que ser valiente, que vamos a vivir nada más que una vez, por lo tanto pues vamos a intentarlo, y si se fracasa no pasa nada, se levanta uno y lo vuelve a intentar, pero que tenemos la preparación, tenemos la inteligencia suficiente, que tenemos que tener la valentía de iniciar proyectos del tipo que sea, y animo a la gente que lo haga porque hay mucha capacidad aquí en Lucena. Yo agradezco igualmente tu invitación y bueno, y a Videoluz un reconocimiento especial desde la parte que vengo de Radio Lucena, que sí realmente valoro este tipo de iniciativas, este tipo de programas. Considero que aquí verdaderamente se da una voz no sesgada, y me gusta mucho. Entonces pues os agradezco que deis este espacio y que hagáis esto, que creo que es un bien social que ojalá llegue pues a más sitios. En cuanto ya al nivel que hablamos, yo me quiero quedar con el tema de que el medio ambiente es cosa de todos y que hay que implementarlo en todas las áreas que podemos, y que tenemos que educar en el medio ambiente, y que va desde todos los pequeños gestos que hagamos, todo lo que compremos, y es muy importante que empecemos a actuar ya, porque es una obligación moral que tenemos todos. Carlos, Laura, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que el programa de hoy, hombre, ha tenido un nivel de información, un nivel técnico, un nivel, en definitiva, entiendo, de concienciación a nuestros televidentes, que va a ser muy útil, entiendo, y si hemos conseguido con ello mover alguna conciencia y de que realmente la población vaya tomando la idea evidente de que son ellos mismos los que tienen que mover el mundo, o sea, y lo mueven pues a base de pequeñas decisiones domésticas, como decías tú antes, y bueno, pues decisiones también de apostar por aquellas personas que desde las decisiones políticas más de alguna manera se impregnen de esta idea, y de que en definitiva la energía, la generación de agua y en definitiva el medio ambiente no es una postura, es una necesidad, es el futuro sí o sí, y de ahí tenemos que seguir caminando. Muchísimas gracias, aquí tenéis vuestra casa y muy agradecidos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Rafa. Buenas noches. Buenas noches.